Cuando me vieron con un bebé en brazos a los 65 años, la gente del pueblo casi tuvo un ataque. Decían que era un milagro, un castigo divino o una locura de la edad, pero yo sabía muy bien quién era el padre. Y era justamente quien nadie podía imaginar. El escándalo solo no fue mayor porque me mantuve en silencio, firme, tragándome todas las habladurías callada, mientras cargaba en mis brazos a aquel niño que parecía una mezcla de pecado y bendición. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te mira con desprecio y aún así tener la certeza de que hiciste lo correcto? Pues eso fue lo que me mantuvo en pie. Mi nombre es Guadalupe Ramírez, tengo 65 años y vivo en Pátzcuaro, en el corazón de Michoacán. Fui maestra toda la vida, una mujer de respeto, de esas que el pueblo llama ejemplo. Después de que Javier se fue, pensé que mi tiempo de sentir el corazón acelerarse había terminado, pero la vida, esa terca, decidió demostrarme lo contrario. Y el precio de esa prueba fue alto: un amor prohibido, un hijo en la vejez y el coraje de enfrentar el juicio de todos para, finalmente, vivir como nunca antes había vivido. Antes de que se pase la primera página de esta historia, antes de que los secretos de un pequeño pueblo mexicano comiencen a susurrar en tus oídos, te pido un instante. Cada historia que contamos aquí es una invitación a mirar la vida desde un nuevo ángulo, a sentir lo inesperado. Si crees en el poder de las narrativas que nos transforman, que nos hacen cuestionar y, sobre todo, sentir, entonces únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún capítulo de las vidas que, como la de Guadalupe, merecen ser contadas. Ahora, vamos al corazón de Pátzcuaro, donde un secreto está a punto de florecer bajo el sol de Michoacán. El suelo de baldosas frías del baño parecía ondular bajo los pies de Guadalupe Ramírez. El aire, normalmente impregnado con el suave olor a lavanda y jabón de Castilla, estaba pesado, denso, robando el oxígeno de sus pulmones. Sus manos, que habían acunado a 3 hijos, amasado incontables kilos de masa para tortillas y sostenido la mano de su esposo Javier en su lecho de muerte, temblaban incontrolablemente. En ellas reposaba un pequeño objeto de plástico blanco, un oráculo moderno que acababa de proferir una sentencia imposible: 2 líneas. 2 líneas finas e inconfundiblemente rosas que cortaban su realidad por la mitad, separando el antes del ahora con la precisión de un bisturí. 65 años. La edad flotaba en su mente como un número absurdo, una broma de mal gusto. 65 años eran para preocuparse por la presión arterial, por la artritis que crujía en sus rodillas en las mañanas húmedas, por cuál nieto llevaría a la heladería en la Plaza Vasco de Quiroga. Eran para las novenas en la parroquia, para cuidar de sus dalias premiadas, para sentir la dulce y melancólica paz de la viudez, que poco a poco se había convertido su compañera. No era una edad para eso. No era una edad para las náuseas matutinas que la asaltaban desde hacía 3 semanas, para la fatiga que pesaba en sus hombros como un chal de plomo, para el miedo primordial y visceral que ahora se enroscaba en su estómago. Se apoyó en el lavabo de cerámica, el rostro pálido reflejado en el espejo manchado por el tiempo, las líneas de expresión alrededor de sus ojos castaños, antes mapas de una vida de sonrisas y preocupaciones maternales, ahora parecían trincheras de pánico. El cabello, una vez un velo negro y espeso, ahora era una corona de plata y ceniza, cuidadosamente recogido en un moño en la nuca. Era el rostro de una abuela, de una matrona respetada en la pequeña e intrincada red social de Pátzcuaro. No era el rostro de una futura madre. Un sollozo seco escapó de sus labios. El sonido fue engullido por el silencio de la casa, un silencio que Javier había dejado atrás hacía poco más de 1 año, y al que ella finalmente se había acostumbrado. Ahora, ese mismo silencio parecía acusador, un vacío que amplificaba el sonido de su corazón martillando contra sus costillas. La verdad era un veneno y un milagro, todo al mismo tiempo. Estaba embarazada, y el padre... ¡Ay, Dios mío! El padre... El pensamiento era tan catastrófico, tan inconcebible, que su cuerpo entero se contrajo. El secreto no era solo el embarazo en sí, sino la identidad del hombre que lo había plantado en su vientre otoñal. Un secreto que, de revelarse, no solo la cubriría de vergüenza, sino que destruiría los frágiles cimientos de la paz que tanto había luchado por reconstruir en su familia. Las 2 líneas rosas,
no eran solo un resultado, eran una detonación. Y Guadalupe, en el silencio de su pequeño baño, sentía la onda expansiva acercándose, lista para pulverizar todo lo que conocía. Para entender el terremoto que representaban aquellas dos líneas, era necesario conocer la tierra firme sobre la cual Guadalupe Ramírez había construido su vida. Nacida y criada en Pátzcuaro, uno de los pueblos mágicos de Michoacán, su existencia estaba tan entrelazada con la ciudad como las enredaderas de bugambillas en las paredes de adobe. Las calles empedradas conocían el sonido de sus pasos desde la infancia. El mercado de artesanías guardaba el eco de su voz negociando precios. Y la iglesia de Nuestra Señora de la Salud la había visto ser bautizada, confirmada, casada y, finalmente, enviudada. Guadalupe había sido maestra de escuela primaria por más de 30 años. Generaciones de niños de Pátzcuaro aprendieron a leer y escribir bajo su mirada paciente y firme. Era la maestra Guadalupe, una figura de respeto y cariño. Su reputación era inmaculada, tejida con los hilos de la decencia, la fe y una discreción casi monástica. Cuando se casó con Javier Ramírez, un talentoso carpintero y un hombre de risa fácil, toda la ciudad lo celebró. Tuvieron 3 hijos: Elena, la mayor, práctica y un tanto severa, casada con un abogado y viviendo en Morelia; Carlos, el del medio, de buen corazón pero de voluntad débil, que administraba una pequeña posada cerca del lago; y Sofía, la menor, la luz de la casa, que un día partió a la Ciudad de México en busca de una carrera como artista, y rara vez miraba hacia atrás. La vida de Guadalupe era un río de flujo predecible. La escuela, la casa, la misa del domingo. Javier era su roca, su compañero. La muerte de él, causada por un infarto fulminante mientras dormía, había sido una tormenta que arrancó el paisaje de su alma. El primer año de luto fue un borrón de misas, visitas de pésame y un silencio ensordecedor en la casa antes llena por la robusta presencia de Javier. Poco a poco, sin embargo, Guadalupe encontró un nuevo ritmo. Sus mañanas estaban dedicadas al jardín, donde sus dalias florecían en explosiones de color. Las tardes las llenaba con trabajo voluntario en la biblioteca de la parroquia o con la compañía de sus comadres, un pequeño círculo de viudas y señoras que se reunían para tomar café y diseccionar la vida de la ciudad con la precisión de cirujanas. Su casa, una construcción colonial con un patio central y gruesas paredes de adobe, era su santuario. Las paredes estaban repletas de fotografías en blanco y negro de sus padres, de su boda, de los primeros pasos de sus hijos. En cada rincón había un vestigio de Javier: el sillón de cuero gastado donde él leía el periódico, las herramientas de carpintería que ella no había tenido el valor de donar, el débil olor a tabaco y cedro que aún flotaba en su armario. Vivía rodeada de fantasmas amables, de recuerdos que eran al mismo tiempo un consuelo y un dolor constante. La soledad era su nueva realidad, una túnica que vestía con resignación y dignidad. A los 64 años, se había conformado con su papel: la viuda respetable, la abuela amorosa, la guardiana de las memorias. El amor, la pasión, el toque de un hombre, eran páginas de un libro que creía haber cerrado para siempre. Mal sabía ella que la vida estaba a punto de escribir un epílogo impactante e inesperado. La temporada de lluvias llegó a Michoacán con una furia inusual ese año. Tormentas torrenciales barrían el valle, convirtiendo las calles empedradas en arroyos y poniendo a prueba la resistencia de los antiguos tejados de terracota. Fue una de esas noches de aguacero la que lo cambió todo. Guadalupe se despertó en medio de la madrugada con el sonido rítmico e irritante de una gotera. Una mancha oscura y húmeda se extendía por el techo de yeso de la habitación de huéspedes, el antiguo cuarto de Sofía. La gotera caía sobre un arca de madera, amenazando las viejas colchas y los álbumes de fotos que guardaba allí. Por la mañana, con el sol tímido perforando las nubes, inspeccionó el daño. La mancha era más grande de lo que pensaba. Carlos, su hijo, vino a echar un vistazo. «Esto es serio, mamá», dijo él, con el ceño fruncido de preocupación. «Las vigas de madera pueden estar comprometidas. Necesitamos a alguien que entienda de tejados antiguos, no a un albañil cualquiera». Fue entonces cuando surgió el nombre, pronunciado por Carlos con una naturalidad que más tarde parecería una cruel ironía. «Voy a llamar a Mateo. Es el mejor con la madera por aquí. Y bueno, es familia, en cierto modo. No te va a cobrar un ojo de la cara». Mateo.
El nombre quedó flotando en el aire, cargado de un pasado complejo. Mateo era el hijo de Javier, fruto de un matrimonio breve y desafortunado de su juventud, mucho antes de que conociera a Guadalupe. Javier rara vez hablaba de eso, y Mateo era más una sombra que una presencia en la vida de la familia Ramírez. Vivía en un pueblo vecino, trabajaba como carpintero y restaurador, y solo aparecía en funerales y bodas. Siempre callado, siempre al margen. Guadalupe lo había visto en el entierro de Javier, un hombre alto y delgado, de unos 35 años, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos melancólicos del padre. Intercambiaron un saludo formal con la cabeza, una palabra de condolencia, y nada más. Era un extraño que compartía la sangre de su marido. Sí, llámale, aceptó Guadalupe, más por pragmatismo que por cualquier otra cosa. Necesitaba que le arreglaran el tejado, y si el hijo de Javier era la mejor opción, que así fuera. 2 días después, una camioneta vieja y destartalada se estacionó frente a su casa. Mateo salió del vehículo. Era aún más alto de lo que recordaba, con hombros anchos de quien trabaja con las manos. Llevaba una camisa de franela descolorida y pantalones vaqueros manchados de barniz. Su rostro era anguloso, quemado por el sol, y los ojos de Javier la observaban con una intensidad que la desconcertó. «Señora Guadalupe», dijo él, la voz grave y respetuosa, «Carlos me dijo que tiene un problema con el tejado». «Mateo, por favor entra», respondió ella, alisándose el delantal nerviosamente. «Y llámame solo Guadalupe». Él entró en la casa, y su presencia llenó el espacio de una forma que nadie lo hacía desde Javier. Se movía con una economía de gestos, sus ojos recorriendo la estructura de la casa con un conocimiento profesional. Mientras subía la escalera para inspeccionar el tejado, Guadalupe se quedó en el patio, el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Se dijo a sí misma que era por la preocupación por el tejado, pero, en el fondo, sabía que era otra cosa. Era la presencia de aquel hombre, un pedazo vivo de su difunto marido, un eco del pasado que ahora estaba allí, en su casa, a punto de desenterrar sentimientos que pensaba que estaban muertos y enterrados. La primera teja de su mundo cuidadosamente construido acababa de ser desplazada. La reparación del tejado resultó ser un trabajo más complejo de lo esperado. Mateo explicó que varias vigas de madera estaban podridas y necesitaban ser reemplazadas. El trabajo llevaría al menos 2 semanas. Montó andamios en el patio y cubrió la sección dañada con una gran lona azul, creando una especie de tienda improvisada que arrojaba una luz difusa y acuática sobre el jardín de Guadalupe. Los primeros días estuvieron marcados por una formalidad rígida. Guadalupe le ofrecía un vaso de agua fresca de Jamaica o una taza de café. Él agradecía con un asentimiento y volvía al trabajo. El sonido de su martillo y su sierra se convirtió en la nueva banda sonora de la casa. Era un sonido sólido, reconfortante, un sonido de reconstrucción. Ella lo observaba desde lejos, desde la cocina, mientras él trabajaba bajo el sol, los músculos de sus brazos contrayéndose con el esfuerzo. Había una gracia en sus movimientos, una concentración que la fascinaba. No era solo un trabajador, era un artesano, tratando cada pedazo de madera con un respeto casi reverente. Poco a poco, el silencio entre ellos comenzó a llenarse de palabras. Empezó con trivialidades sobre el tiempo, sobre la calidad de la madera. Luego, un día, mientras tomaban café en la terraza durante un descanso, Guadalupe se encontró preguntándole por su madre, una mujer que nunca había conocido. Mateo dudó un momento, con los ojos fijos en la taza que tenía en las manos. «Murió cuando yo era niño», dijo con voz baja. «Mi padre no le gustaba hablar de ella. Creo que fue una época difícil para él». Fue la primera vez que mencionó a Javier como «mi padre» ante ella. La palabra creó un puente extraño e íntimo entre ellos. «Tu padre era un buen hombre», dijo Guadalupe, más para sí misma que para él, «pero se guardaba muchas cosas». «Lo sé», asintió Mateo, y levantó la vista hacia ella. En ese momento, Guadalupe vio más que solo los ojos de Javier. Vio una soledad que reflejaba la suya. «Él me enseñó todo lo que sé sobre madera, pero nunca me enseñó a hablar de lo que sentía». La conversación abrió una compuerta. En los días siguientes, hablaron más. Guadalupe contó historias sobre la infancia de Carlos y Elena, sobre las travesuras de Sofía. Mateo habló de su vida solitaria, del sueño de construir algún día su propia cabaña cerca del lago,
del amor por la carpintería que era la única herencia que había recibido de su padre. Descubrieron un terreno común en la pérdida. Ambos habían amado al mismo hombre, aunque de maneras muy diferentes, y ambos sentían su ausencia como un miembro fantasma. Para Guadalupe, Mateo se convirtió en un vínculo inesperado con el marido que había perdido. A través de él, veía facetas de Javier que nunca había conocido, el joven padre, el hombre antes de ella. Para Mateo, Guadalupe era la guardiana de las historias de su padre, la mujer que lo había conocido en su mejor versión. Bajo la lona azul que filtraba la luz del sol, en medio del olor a aserrín y tierra mojada, una amistad improbable comenzó a florecer, delicada y peligrosa como una orquídea silvestre que crece en la grieta de una roca. El trabajo de Mateo en la casa de Guadalupe coincidió con la proximidad del Día de Muertos. Pátzcuaro se transformaba durante esa época. Las calles se llenaban del perfume dulce y penetrante de las flores de cempasúchil, y las panaderías trabajaban día y noche para hornear el pan de muerto. En su sala, Guadalupe montaba la ofrenda para Javier, colocó su foto favorita, en la que sonreía con los ojos, junto a una botella de su tequila preferido, un plato de mole que le encantaba y las velas que guiarían su espíritu de vuelta a casa. Una tarde, Mateo bajó del tejado y la encontró arreglando los pétalos de cempasúchil en un camino que iba desde la puerta de entrada hasta el altar. Se detuvo, observando la escena con una expresión que ella no pudo descifrar. «Es una ofrenda preciosa», dijo finalmente. «Es la primera que hago sin él», respondió Guadalupe con la voz entrecortada. «Parece más real este año, más doloroso». Mateo se acercó y tomó una vieja guitarra que estaba apoyada en un rincón de la sala, cubierta por una fina capa de polvo. Era la guitarra de Javier. «¿Solía tocar?», preguntó Mateo, pasando los dedos por las cuerdas. «Cuando era más joven, antes de que la vida y las preocupaciones endurecieran sus dedos», dijo Guadalupe, con una sonrisa triste. Mateo se sentó en uno de los escalones que llevaban al patio, y con una delicadeza sorprendente, comenzó a afinar el instrumento. Luego, sus dedos comenzaron a moverse, y una melodía suave y melancólica llenó la casa. No era una canción que Guadalupe conociera, pero la música hablaba de anhelo, de pérdida y de una belleza triste. Hablaba el idioma de sus almas. Ella se sentó en el sillón de Javier, cerró los ojos y simplemente escuchó. El sonido de la guitarra se mezclaba con el olor de las flores y del copal quemándose en el altar. En ese momento, las barreras entre ellos, de edad, de parentesco, de formalidad, parecieron disolverse. Él ya no era el hijo de su marido, y ella ya no era la viuda respetable. Eran solo dos personas compartiendo un dolor y encontrando un consuelo inesperado en la presencia del otro. Cuando la música terminó, el silencio que siguió no fue vacío, sino pleno. Guadalupe abrió los ojos y se encontró con la mirada de Mateo fija en ella. Había algo nuevo allí, una ternura, una admiración que la hizo contener la respiración. «No sabía que tocabas», dijo ella, con voz apenas un susurro. «Mi padre me enseñó los primeros acordes», respondió él. «El resto lo aprendí solo, esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el lago de Pátzcuaro, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta». Guadalupe sintió que algo despertaba dentro de ella, algo que pensaba que estaba muerto desde hacía mucho tiempo. No era solo gratitud o amistad, era una chispa, pequeña y peligrosa, de calor y vida, encendida por la melodía de una vieja guitarra, en las manos del hombre que nunca debería haberse acercado tanto a su corazón. El camino de pétalos de cempasúchil parecía ahora llevar no solo al altar de su marido muerto, sino también a un futuro desconocido y aterrador. Las 2 semanas se convirtieron en 3, y luego en 4. El tejado estaba casi listo, pero Mateo siempre encontraba algo más que arreglar. Una ventana que no cerraba bien, un escalón de madera suelto en la escalera, una puerta de armario desalineada. Guadalupe no lo cuestionaba. Su presencia se había convertido en parte de la rutina de la casa, tan natural como el canto de los pájaros por la mañana. La soledad que antes la envolvía como un manto pesado se había disipado, reemplazada por una expectativa silenciosa. Las conversaciones se hicieron más profundas, más personales. Él hablaba de sus relaciones fallidas, de su dificultad para echar raíces. Ella hablaba de sus miedos sobre el envejecimiento, sobre la sensación de volverse invisible para el mundo. Compartían no solo palabras, sino también silencios cómodos,
miradas que duraban un poco más de lo necesario. El punto de inflexión llegó en una tarde lluviosa. Un frente frío había llegado, y el patio estaba oscuro y húmedo. Mateo trabajaba en un acabado final en la terraza, y Guadalupe le llevó una taza de chocolate caliente, espeso y perfumado con canela, como solía hacerlo su abuela. «Te vas a resfriar», dijo ella, la preocupación en su voz genuina. «Entra un poco. Espera a que pase la lluvia». Él obedeció, entrando en la cocina y trayendo consigo el olor a lluvia y madera mojada. Se sentaron a la mesa de la cocina, el vapor del chocolate subiendo entre ellos. La lluvia golpeaba rítmicamente contra los cristales. «Gracias, Guadalupe», dijo él, la voz grave calentando el pequeño espacio. «Por todo». «De nada», respondió ella, intentando mantener la ligereza. «Has salvado mi casa de convertirse en un colador». Él sonrió, una sonrisa rara y genuina que iluminó su rostro serio. «Creo que fue más que eso». Extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de ella. Su mano era grande, cálida y áspera por el trabajo. La de ella, más pequeña y suave, pero marcada por las venas y manchas de la edad, pareció encajar perfectamente en la suya. El contacto fue eléctrico. Una descarga recorrió el brazo de Guadalupe, directo a su corazón. Era un toque simple, un gesto de cariño, pero cargado con todo el peso de las semanas de creciente intimidad. Era prohibido, impensable, y al mismo tiempo, lo más natural del mundo. Debería haber retirado la mano, creado distancia, recordarse a sí misma quién era ella y quién era él, pero no pudo. En cambio, sus dedos se curvaron ligeramente, respondiendo al calor de él. Se quedaron así por un largo momento, en silencio, mientras la lluvia seguía cayendo afuera. El mundo entero pareció reducirse a esa mesa de cocina, a ese toque, a esa mirada que se cruzaba entre ellos, una mirada que decía todo lo que las palabras no se atrevían. Cuando él finalmente soltó su mano, el aire entre ellos había cambiado para siempre. La amistad se había transformado en algo más profundo, más peligroso. Guadalupe sintió una ola de pánico, y al mismo tiempo, una ola de júbilo. El río de su vida, que corría en un curso tan predecible, acababa de encontrar una curva pronunciada y desconocida, llevándola hacia aguas que nunca imaginó que navegaría de nuevo. El trabajo en la casa finalmente terminó. La última teja fue colocada, la última bisagra fue apretada, los andamios fueron desmontados, la lona azul fue doblada, y la camioneta de Mateo estaba cargada. La casa estaba más segura y sólida que nunca, pero para Guadalupe parecía vacía y silenciosa de una forma que no lo había estado desde los primeros días después de la muerte de Javier. Mateo estaba en la puerta, con el sombrero en las manos, la vacilación evidente en su postura. El momento del pago, de la despedida formal, había llegado. «¿Cuánto te debo, Mateo?», preguntó Guadalupe, la voz más débil de lo que pretendía. Él negó con la cabeza. «No es nada. Considéralo un favor, por la memoria de mi padre. Eso no está bien. Has trabajado duro durante semanas. Insisto». Fue a una pequeña caja fuerte en la pared y sacó un sobre con dinero. Cuando le extendió el sobre, sus dedos se rozaron brevemente. La misma descarga, la misma corriente eléctrica. Los ojos de él se encontraron con los de ella. «Guadalupe», comenzó él con voz ronca, «no quiero el dinero. Yo voy a extrañar venir aquí». El corazón de ella dio un salto doloroso. «Yo también», susurró, la confesión escapándose antes de que pudiera contenerla. «Voy a extrañar nuestras conversaciones». Él dio un paso más cerca. El olor de él, aserrín, sudor y algo únicamente masculino, la envolvió. Era tan alto que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Lo que vio allí la dejó sin aliento. Un deseo crudo, una ternura abrumadora y una confusión que reflejaba la suya. «¿Puedo volver?», preguntó, la pregunta flotando en el aire como una promesa y una amenaza. No para trabajar, solo para tomar un café, para conversar. Cada fibra de su ser, cada lección de decencia y prudencia que había aprendido en 65 años, gritaba que dijera que no, que cerrara la puerta y la atrancara, que se protegiera de ese sentimiento imposible. Pero el corazón, ese órgano terco y olvidado, tenía otras ideas. La perspectiva de volver al silencio, a la soledad, era insoportable. «Sí», se oyó decir a sí misma. «Me gustaría mucho». Él asintió, un alivio visible relajando sus hombros. No se movió para irse. En cambio, levantó la mano,
como si fuera a tocarle la cara, pero se detuvo a medio camino, los dedos temblando ligeramente. El espacio entre su mano y la mejilla de ella crepitaba con una energía palpable. Luego, retrocedió. Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta sin mirar atrás. Guadalupe se quedó en la puerta, con una mano presionada contra el pecho, observando cómo el vehículo desaparecía en la esquina. No había cerrado la puerta, la había dejado entreabierta, una invitación al caos, a la alegría, a la ruina, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió aterrorizada e increíblemente viva. Mateo volvió 3 días después. No había pretexto de trabajo. Trajo una bolsa de mangos frescos del mercado y una sonrisa tímida. Guadalupe lo recibió con el corazón latiendo descompasadamente. Se sentaron en el patio, ahora bañado por la luz dorada del sol de la tarde, y hablaron como viejos amigos, pero con una nueva conciencia de la presencia física del otro. Cada risa, cada mirada, cada gesto parecía cargado de un significado oculto. Las visitas se convirtieron en un ritual. 2, 3 veces por semana, la camioneta de Mateo se detenía frente a la casa de Guadalupe. A veces, él la ayudaba en el jardín, sus manos fuertes y hábiles manejando la tierra con la misma delicadeza con que manejaban la madera. Otras veces, simplemente se sentaban y conversaban, o escuchaban música en la radio antigua de la cocina. Para cualquiera que mirara desde fuera, parecería una amistad cariñosa entre una viuda solitaria y el hijastro que apenas conocía. Pero para ellos, era una danza lenta y peligrosa, hacia lo inevitable. La ciudad empezó a notarlo. Un saludo curioso de una vecina, una mirada prolongada de la dueña de la tienda de abarrotes. Guadalupe sentía los cuchicheos como pequeñas agujas en su piel. El hijo de Javier Ramírez ha pasado mucho tiempo en casa de la viuda, dirían. Pero la desaprobación tácita del mundo exterior solo parecía intensificar la intimidad de su pequeño santuario. Lo inevitable sucedió un jueves por la noche. Mateo se había quedado a cenar. Guadalupe preparó sopa tarasca, una especialidad local. Comieron a la luz de las velas, lo que le dio a la comida una atmósfera de solemnidad y romance. Después de la cena, mientras ella lavaba los platos en el fregadero, él se acercó por detrás. «Déjame ayudarte», dijo, la voz baja cerca de su oído. «Ya estoy terminando», respondió ella, las manos temblando en el agua jabonosa. Él no se apartó. En cambio, puso las manos en su cintura, un toque firme y gentil. Guadalupe se quedó helada, el plato resbalando de sus dedos y cayendo de nuevo en el agua con un golpe sordo. Su cuerpo entero se tensó, esperando, temiendo, deseando. Él la giró lentamente para que lo mirara. Sus ojos estaban oscuros, llenos de una emoción que la abrumó. Levantó una mano y apartó un mechón de cabello plateado de su rostro. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, la piel de su cuello. El toque era reverente, como si estuviera tocando algo sagrado. «Guadalupe», susurró su nombre como una oración, y entonces se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino algo mucho más profundo. Fue un beso de ternura, de anhelo, de reconocimiento. Sus labios eran suaves, vacilantes al principio, luego se volvieron más firmes cuando ella respondió. El mundo de Guadalupe se inclinó sobre su eje. El olor a jabón y especias se mezcló con el olor a lluvia y tierra que siempre lo acompañaba. Ella levantó las manos y las puso en su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante bajo la palma de su mano. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. La cocina, antes un lugar de rutina y domesticidad, ahora estaba cargada con la electricidad de lo que acababa de suceder. Él apoyó su frente en la de ella, con los ojos cerrados. «No debería», murmuró él. «Lo sé», susurró ella de vuelta. Pero sucedió. En ese momento no había correcto o incorrecto. No había edad, ni pasado, ni el juicio del mundo exterior. Solo estaban ellos, 2 seres solitarios que habían encontrado en el otro un refugio, un milagro. El primer beso selló su destino, un pacto silencioso que los llevaría por un camino del que no habría retorno. Lo que siguió fue un período de felicidad clandestina, tan dulce como peligrosa. Su relación se profundizó en un amor que desafiaba la lógica y la convención. Las visitas de Mateo se hicieron más largas, extendiéndose hasta altas horas de la noche. La casa de Guadalupe, antes un mausoleo de recuerdos, se convirtió en un nido de amor secreto. Se convirtieron en amantes. La intimidad física entre ellos fue un redescubrimiento para Guadalupe. Su cuerpo,
que pensaba que se había convertido solo en una envoltura para la vejez, despertó bajo el toque de Mateo. Él la amaba con una mezcla de pasión y reverencia que la hacía sentirse hermosa, deseada, viva de una manera que no se había sentido en décadas. Para él, ella no era una señora de 65 años. Era Guadalupe, la mujer con ojos de melancolía y una sonrisa que podía iluminar una habitación. La mujer cuya sabiduría y gentileza lo habían cautivado. Construyeron un mundo propio dentro de las paredes de adobe de esa casa. Leían poesía en voz alta en el patio, cocinaban juntos, bailaban lentamente al son de boleros antiguos en la radio. Mateo trajo su vida a la casa de ella, dejando atrás una camisa, un libro, sus herramientas de tallado. Guadalupe, por su parte, le abrió su corazón, compartiendo miedos y sueños que nunca había confesado a nadie, ni siquiera a Javier. Pero el mundo exterior no desaparecía. Cada vez que Guadalupe salía al mercado o a la iglesia, sentía el peso de las miradas. El chisme, antes un susurro, ahora era un zumbido constante. Sus comadres comenzaron a hacer preguntas indirectas, con sonrisas maliciosas. Ese muchacho, el hijo de Javier, es muy servicial, ¿verdad, Guadalupe? Siempre por aquí. Ella respondía con evasivas, el rostro ardiendo de culpa y desafío. Sus hijos también lo notaron. Elena, en una de sus visitas desde Morelia, fue la más directa. «Mamá, la gente está hablando», dijo, con la voz teñida de desaprobación. «Dicen que usted y ese hombre están muy cercanos. No se ve bien. Por la memoria de papá, por nuestra familia». Las palabras de Elena fueron como un puñetazo en el estómago. «Mateo es un amigo. Me ha ayudado mucho», respondió Guadalupe, con voz firme pero con las manos sudorosas. La mentira tenía un sabor amargo. La necesidad de ocultar su amor, su felicidad, comenzó a carcomerla por dentro. La alegría que sentía con Mateo siempre iba acompañada de una sombra de miedo y vergüenza. Eran como flores nocturnas, floreciendo solo en la oscuridad, sabiendo que la luz del día los marchitaría. Su amor era un hermoso y frágil secreto, plantado en suelo prohibido, y Guadalupe temía el día en que inevitablemente saldría a la superficie para que todos lo vieran. La primera señal fue sutil, una ola de náuseas por la mañana, que atribuyó a algo que había comido la noche anterior. Luego vino el cansancio, un peso en los huesos que la hacía querer dormir en medio de la tarde, algo que nunca había hecho en su vida. Culpó a la edad, al estrés de mantener su secreto. «Son los nervios», se decía a sí misma, pero entonces sus pechos se volvieron dolorosos, sensibles al tacto, y un antojo extraño por naranjas con sal comenzó a atormentarla. Guadalupe, que había pasado por 3 embarazos, conocía esas señales. Las reconocía como un marinero experimentado reconoce las nubes de una tormenta que se aproxima, pero su mente se negaba a aceptar lo que su cuerpo estaba insinuando. Era imposible, absurdo. Una mujer de su edad no se embarazaba. La menopausia la había liberado de esa posibilidad hacía más de una década. Al menos, eso era lo que pensaba. El miedo comenzó como un pequeño nudo en su estómago y creció hasta convertirse en un monstruo que la mantenía despierta por la noche. Empezó a observar su cuerpo en el espejo con un pánico creciente. Buscaba cualquier cambio, cualquier hinchazón. La ausencia de su menstruación, que hacía mucho tiempo había dejado de ser una preocupación, ahora era una omisión flagrante. Pasó un mes, luego otro. Se volvió irritable y distante con Mateo. Él notó el cambio. «¿Qué pasa, Lupe?», preguntaba usando el apodo cariñoso que había creado para ella. «Pareces lejana». No podía contárselo. ¿Cómo podría verbalizar una sospecha tan loca? Decir, «Mateo, creo que estoy embarazada», sonaría como el delirio de una anciana senil. Así que se calló, el secreto creciendo dentro de ella, literal y metafóricamente. La negación era una fortaleza frágil. Un día, mientras arreglaba la cama, un mareo repentino la golpeó y tuvo que sentarse, la cabeza dando vueltas y el estómago revuelto. Fue el punto de quiebre. Ya no podía ignorarlo. Con manos temblorosas y el corazón en la garganta, fue a la farmacia del pueblo, sintiéndose como una adolescente asustada. Compró la prueba de embarazo, escondiéndola en el fondo de su bolsa de compras, como si fuera contrabando. En casa, se encerró en el baño, el mismo baño donde se había preparado para su boda, donde había llorado la muerte de su marido.
El tiempo que tardaron en aparecer los resultados pareció una eternidad. Miraba la pequeña ventana de plástico, rezando, suplicando a todos los santos que conocía, por favor, que sea un error, que sea un problema hormonal, un capricho de la edad, cualquier cosa menos esto. Y entonces aparecieron las líneas, la primera, de control, y luego, lenta pero innegablemente, la segunda, rosa, clara, definitiva. El cuerpo de Guadalupe, que le había dado hijos, que la había servido fielmente durante 65 años, que pensaba conocer íntimamente, la había traicionado de la manera más fundamental. Había conspirado con su corazón para crear una situación imposible. El secreto que ella y Mateo guardaban con tanto cuidado había florecido de una forma que nunca podrían haber imaginado. Ahora era una semilla viva, creciendo en su vientre, y no había forma de ocultarla para siempre. El pánico que siguió al resultado de la prueba fue una ola abrumadora que la dejó paralizada. Durante 2 días, Guadalupe se movió por la casa como un fantasma, realizando sus tareas diarias en piloto automático. La comida no tenía sabor, los colores de su jardín parecían desvaídos, el pequeño objeto de plástico estaba escondido en el fondo de su cajón de ropa interior, pero podía sentirlo allí, pulsando como un corazón culpable. Necesitaba una confirmación profesional, una voz de autoridad que le dijera que la prueba de farmacia estaba equivocada, que era un falso positivo, un error estadístico. No podía ir al doctor Morales, el médico del pueblo que la conocía desde niña. La noticia se extendería por Pátzcuaro antes de que llegara a casa. Con la excusa de que necesitaba comprar telas especiales, tomó un autobús a Morelia, la capital del estado. El viaje de 1 hora fue un tormento. Cada bache del autobús parecía agitar el secreto en su vientre. En Morelia, encontró una pequeña clínica en una calle concurrida, donde sería solo un rostro anónimo más. La sala de espera era estéril e impersonal. Guadalupe se sentó junto a mujeres jóvenes, algunas con los rostros radiantes de expectativa, otras con la misma aprensión que ella sentía. Se sintió como una impostora, una anomalía. Cuando la enfermera llamó su nombre, Guadalupe Ramírez, su voz sonó extraña en sus propios oídos. La doctora era una mujer joven, con una mirada profesional pero amable. Revisó la ficha de Guadalupe, con el ceño fruncido al ver su fecha de nacimiento. ¿65 años? Preguntó la doctora, tratando de ocultar su sorpresa. ¿Y cree que podría estar embarazada? Sé que parece imposible, tartamudeó Guadalupe, pero he tenido algunos síntomas. La doctora la examinó en silencio. Pidió un análisis de sangre y una ecografía. La espera por los resultados fue la parte más difícil. Guadalupe se sentó en la pequeña sala de examen, el papel fino arrugándose bajo su cuerpo tenso. Miraba los pósteres médicos en la pared, diagramas del cuerpo femenino que ahora le parecía un territorio extraño y desconocido. La doctora regresó, sosteniendo los papeles en su mano. No necesitó decir una palabra. La expresión en su rostro era una mezcla de asombro y confirmación. «Bueno, señora Ramírez», dijo, sentándose frente a Guadalupe. «He visto muchas cosas en esta profesión, pero esto es notable. Sus análisis de sangre son concluyentes, y la ecografía lo confirma. Está embarazada de aproximadamente 9 semanas. Giró la pantalla del ecógrafo hacia Guadalupe, y allí estaba, un pequeño frijol pulsante, una mancha gris en un mar de oscuridad. Un sonido rítmico y rápido llenó la habitación. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Ese, dijo la doctora, con una sonrisa suave, es el latido del corazón de su bebé. En ese momento, el pánico de Guadalupe dio paso a algo completamente diferente. Una ola de asombro. Ese sonido, ese pulso de vida dentro de ella, era innegable. No era una enfermedad, no era un delirio. Era un milagro aterrador y complicado, pero un milagro al fin y al cabo. Salió de la clínica y caminó sin rumbo por las calles de Morelia. El mundo parecía al mismo tiempo más nítido y más irreal. Estaba embarazada, a los 65 años, y ahora tenía que enfrentar la tarea más difícil de todas, contárselo a Mateo. La verdad, ahora confirmada en blanco y negro, y por el sonido de un pequeño corazón, estaba a punto de explotar. Guadalupe eligió contárselo a Mateo un sábado por la noche. La ciudad estaba viva con la música y el bullicio del fin de semana, pero dentro de su casa, el aire estaba pesado de expectación. Preparó café y se sentaron en el patio, bajo el cielo estrellado.
Había ensayado el discurso en su mente 1000 veces, pero cuando llegó el momento, las palabras la abandonaron. Simplemente extendió la mano y le entregó la imagen de la ecografía. Mateo la tomó, con el rostro confundido. «¿Qué es esto, Lupe? Parece un frijol. Mira de cerca, Mateo», dijo ella, con un hilo de voz. «Es un bebé, nuestro bebé». Él miró de la imagen a su rostro, y de vuelta a la imagen. La comprensión lo golpeó lentamente, como el amanecer. Primero, la incredulidad, luego el shock, y entonces algo que se parecía al pavor. Se levantó de un salto, como si la silla estuviera en llamas, y comenzó a caminar de un lado a otro en el patio, pasándose las manos por el pelo. «No», murmuró. «No, no, no. ¿Cómo? Lupe, esto no es posible. Tu edad, nosotros, tuvimos cuidado. El cuidado no es una garantía, Mateo. Y la naturaleza tiene sus propias reglas», dijo ella, la calma en su voz contrastando con la tormenta que se agitaba dentro de él. «Pero 65 años», exclamó, la voz alta por primera vez. Eso es peligroso, para ti y para el bebé. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir tu familia?» Dejó de caminar y la miró, el rostro pálido bajo la luz de la luna. El pánico en sus ojos era un reflejo de lo que ella había sentido en los últimos días. Toda la realidad de su situación pareció desplomarse sobre él de una sola vez. El escándalo, el juicio, la responsabilidad abrumadora. Él, un hombre de 35 años, a punto de tener un hijo con la viuda de su padre, una mujer 30 años mayor que él. Guadalupe se levantó y se acercó a él, poniendo la mano en su brazo. «Lo sé, Mateo. Sé todo eso. Tengo tanto miedo como tú». Él se apartó de su toque, el conflicto estampado en su rostro. «Yo necesito aire. Necesito pensar». Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta de un portazo. El sonido resonó en el silencio, final y brutal. Guadalupe se quedó en el patio, la imagen de la ecografía todavía sobre la mesa, el café intacto enfriándose. La reacción de él, aunque esperada, fue como un cuchillo en su corazón. Nunca se había sentido tan sola. La pequeña vida pulsando dentro de ella, que por un breve momento en la clínica había parecido un milagro, ahora se sentía como una sentencia, una que quizás tendría que cumplir completamente sola. La tormenta no estaba solo en Mateo, estaba sobre ellos, y las primeras gotas de lluvia fría y amarga habían comenzado a caer. Mateo desapareció durante 3 días. No contestó a las llamadas de Guadalupe, no respondió a sus mensajes. Fueron 3 días de agonía para ella, en los que la esperanza luchaba contra la desesperación. Cuando finalmente apareció en su puerta, parecía más viejo, con los ojos hundidos y cansados. «Lo siento mucho, Lupe», dijo, con voz ronca. «Entré en pánico, pero he estado pensando. Lo vamos a solucionar, juntos». El alivio que inundó a Guadalupe fue tan intenso que sus piernas flaquearon. Él la abrazó. Un abrazo de solidaridad, de un futuro compartido, por incierto que fuera. Decidieron que necesitaban contárselo a su familia. Era el paso más aterrador, pero inevitable. Guadalupe convocó a sus hijos, Elena y Carlos, a un almuerzo el domingo siguiente. La excusa era asuntos familiares importantes. Sofía, como siempre, estaba inalcanzable en la Ciudad de México. Mateo insistió en estar presente, una decisión que Guadalupe admiró y temió en igual medida. El ambiente durante el almuerzo fue tenso. Elena, con su olfato para los problemas, sintió que algo andaba mal. Carlos intentaba mantener una conversación ligera, pero sus bromas caían en el vacío. Finalmente, después del postre, Guadalupe respiró hondo. «Hijos, Mateo y yo tenemos algo que contarles», comenzó, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Mateo puso su mano sobre las de ella, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para Elena. «Estamos juntos», dijo Guadalupe, eligiendo primero la verdad más simple. Elena resopló, un sonido de desdén. «Eso ya lo imaginábamos, mamá. Todo el pueblo está comentando sobre la caridad que usted le ha estado haciendo al hijo bastardo de nuestro padre». «¡Elena!», la reprendió Carlos escandalizado. «No lo llames así», dijo Mateo con voz baja y peligrosa. «No es solo eso», continuó Guadalupe, con la voz temblorosa pero decidida. Miró a sus hijos, los frutos de su vientre,
y se preparó para el golpe. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Carlos miró de su madre a Mateo, con la boca abierta en una O, de pura incredulidad. Elena, por otro lado, palideció, y luego se puso roja de ira. «¿Qué?», siseó, la palabra cortando el aire. «¿Tú te has vuelto loca? ¿Es una broma? ¿Una broma enfermiza?» «No es una broma, Elena», dijo Mateo con firmeza. «Es verdad. Yo soy el padre». Fue como echar gasolina al fuego. Elena se levantó, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de asco y furia. «¡Esto es repugnante!», gritó, perdiendo toda la compostura. «Usted, mamá, con él, el hijo de papá, está deshonrando su memoria, a nuestra familia, y embarazada, a su edad, se ha convertido en el hazmerreír del pueblo. ¿Tiene idea de la vergüenza que nos está trayendo?» Carlos, encontrando finalmente la voz, intentó intervenir. «Elena, por favor, cálmate». «¿Calmarme?», se volvió hacia su hermano. «¿No lo entiendes? Se acabó. La reputación de nuestra familia, el respeto que la gente tenía por nuestra madre, todo tirado a la basura por culpa de... esto». Hizo un gesto hacia Guadalupe y Mateo, como si fueran algo sucio. Guadalupe se quedó sentada, inmóvil, las palabras de su hija golpeándola como piedras. Esperaba desaprobación, sorpresa, pero no esa crueldad, ese veneno. Miró el rostro de su primogénita y vio a una extraña. «Elena, por favor, intenta entender», comenzó Guadalupe con la voz entrecortada. «¿Entender qué? ¿Que mi madre, una abuela, ha decidido comportarse como una adolescente irresponsable? No, no lo entiendo, y no quiero entenderlo». Tomó su bolso. «No puedo ser parte de esta... aberración». Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar los cuadros de la pared. Carlos se quedó atrás, el rostro una mezcla de confusión y lástima. Miró a su madre, luego a Mateo, y murmuró: «Yo necesito tiempo para procesar esto, mamá. Lo siento». Y él también se fue, dejando a Guadalupe y a Mateo solos en el comedor, en medio de los escombros de su familia. El tribunal había emitido su veredicto: culpables. La explosión de Elena fue solo el comienzo de la tormenta. La noticia, como fuego en pasto seco, se extendió por Pátzcuaro. Los chismes, antes susurros, ahora eran declaraciones abiertas. Guadalupe ya no podía caminar por la plaza sin sentir las miradas, sin oír los murmullos que cesaban abruptamente cuando ella pasaba. Sus comadres la evitaban. En misa, la gente se apartaba, dejando un espacio vacío a su alrededor en el banco de la iglesia. Se había convertido en una paria en su propia ciudad. La presión sobre Mateo era igualmente intensa, si no peor. Para la ciudad, él era el seductor, el aprovechado que se había insinuado en la vida de una viuda vulnerable. Hombres que antes lo saludaban con un gesto de cabeza, ahora lo miraban con desprecio. Los clientes cancelaron pedidos. El teléfono de su taller dejó de sonar. La casa de Guadalupe, que había sido un refugio para su amor, se convirtió en una fortaleza sitiada. El peso del mundo exterior comenzó a infiltrarse por las paredes. Las discusiones, antes inexistentes entre ellos, comenzaron a surgir. Eran discusiones sobre el futuro, sobre el dinero, sobre cómo enfrentarían el ostracismo. La alegría clandestina había sido reemplazada por una ansiedad constante. Mateo se volvió callado, sombrío. Guadalupe lo veía mirando a la nada por largos periodos, el peso del mundo sobre sus hombros. La culpa la carcomía. Ella lo había arrastrado a ese escándalo. Su vida, su carrera, su reputación, todo estaba siendo destruido por su culpa. Una noche, él llegó a su casa más tarde de lo habitual. Había bebido, algo que rara vez hacía. «No aguanto más esto, Lupe», dijo, con la voz arrastrada. Las miradas, los insultos. Hoy un hombre me llamó aprovechado en la calle. Dijo que estaba deshonrando a mi padre. No les hagas caso, Mateo. Lo que importa es lo que nosotros sentimos. ¿Lo que nosotros sentimos? Se rió. Un sonido amargo. Nuestro sentimiento no paga las cuentas. Nuestro sentimiento no impide que tu hija te odie. Nuestro sentimiento no va a hacer que este bebé nazca en un mundo que no lo desprecie desde el primer día. Sus palabras la hirieron profundamente. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó ella con voz débil. Él se pasó las manos por la cara, la angustia evidente. No, no es eso. Te quiero, Lupe.
Y yo quiero a este bebé, pero no sé cómo, no estoy preparado para esto. Necesito espacio, necesito poner mi cabeza en orden. Esas palabras sonaron como una alarma en su mente. ¿Espacio? ¿Qué quieres decir con espacio? Un primo mío está trabajando en la construcción en Tijuana. Dijo que siempre hay trabajo allí. Buen dinero. No podía mirarla a los ojos. Iría por un tiempo. Solo unos meses. Juntar algo de dinero. Dejar que las aguas se calmen por aquí. Luego volvería. El viento del norte. La promesa de trabajo, de escape, que atraía a tantos hombres de Michoacán. Para Guadalupe, sonó como una sentencia de abandono. «Estás huyendo», dijo ella, la acusación clara en su voz. «No estoy huyendo», protestó él, pero su voz carecía de convicción. «Estoy tratando de encontrar una solución. Estoy tratando de ser un hombre, un padre. Un padre se queda», respondió ella, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Un padre no se va al norte cuando las cosas se ponen difíciles. La discusión terminó en un punto muerto doloroso. 2 días después, se fue. Dejó una nota en su puerta, junto con un sobre grueso de dinero. La nota solo decía: «Lo siento. Volveré. Lo prometo. Con amor, Mateo». Guadalupe se quedó en la puerta, con la nota arrugada en la mano, observando cómo el polvo se asentaba en el camino donde su camioneta había desaparecido. La fortaleza había caído. Estaba sola, embarazada y abandonada para enfrentar la furia del mundo. Los meses que siguieron a la partida de Mateo fueron los más oscuros de la vida de Guadalupe. La soledad que había sentido después de la muerte de Javier no era nada comparada con esto. Aquella era una soledad de pérdida, de final. Esta era una soledad de abandono, de incertidumbre. La casa quedó terriblemente silenciosa. El sonido del martillo de Mateo había sido reemplazado por el tic-tac constante del reloj de péndulo en la sala, cada segundo marcando su ausencia. Dejó de ir al mercado, pidiéndole a un chico del vecindario que hiciera sus compras. Dejó de ir a misa, prefiriendo rezar en casa, donde los santos en sus marcos de madera no la juzgaban. Sus comadres dejaron de intentar visitarla. El mundo de Guadalupe se encogió hasta reducirse a las paredes de su casa y el perímetro de su jardín. Sus hijos eran presencias distantes. Elena se negaba a hablar con ella. Carlos llamaba de vez en cuando, la voz llena de una lástima que la hería más que la ira de Elena. «¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo?» Pero nunca la visitaba. Tenía miedo, ella lo sabía, de la vergüenza por asociación. Su único compañero era el bebé que crecía dentro de ella. Su vientre, antes fácilmente escondido bajo sus anchos huipiles, comenzó a hacerse prominente. Era una prueba física e innegable de su transgresión. Al principio, miraba su reflejo con una especie de horror. Su cuerpo, antes familiar, se había convertido en el de una extraña. La piel estirada, la forma redondeada, parecía una farsa, una parodia de la maternidad en un cuerpo de abuela. Pero, a medida que las semanas se convertían en meses, algo comenzó a cambiar. En una tarde silenciosa, sintió el primer movimiento, un temblor suave, como el batir de alas de una mariposa. Contuvo la respiración, puso la mano sobre su vientre y esperó, y entonces lo sintió de nuevo. En ese momento, el bebé dejó de ser un concepto, un problema, un escándalo. Se volvió real, una persona, su hijo. Las lágrimas que vinieron fueron de un tipo diferente, no de miedo o vergüenza, sino de una conexión abrumadora. No estaba sola. Había una vida allí, dependiendo de ella, creciendo a partir de ella. Ese pequeño temblor fue una llamada a despertar. Guadalupe comenzó a hablarle al bebé, susurrando a su vientre mientras cuidaba de sus dalias. Le contaba historias de Pátzcuaro, le cantaba las nanas que había cantado a sus otros hijos. El bebé se convirtió en su confidente, su propósito. El mundo exterior podía condenarla, su familia podía abandonarla, el hombre que amaba podía haberla dejado, pero ella tenía a ese pequeño ser. Comenzó a cuidarse a sí misma con un nuevo fervor. Comía alimentos saludables, caminaba por el jardín, leía libros sobre embarazos tardíos que encargó discretamente por correo. La vergüenza comenzó a ser reemplazada por un feroz instinto protector. Que el mundo dijera lo que quisiera, sería madre de nuevo, y lo haría con toda la fuerza y el amor que poseía. En su aislamiento, Guadalupe Ramírez no se estaba quebrando, se estaba forjando en algo nuevo, más fuerte, templado por el desprecio y alimentado por un amor feroz e inesperado.
Justo cuando Guadalupe pensaba que estaba completamente sola, una mano se extendió desde la dirección más inesperada. El padre Antonio, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, era un hombre anciano, con ojos que habían visto a generaciones de Pátzcuaro nacer, casarse y morir. Había notado la ausencia de Guadalupe en la misa, y a diferencia de otros, su ausencia lo preocupó en lugar de darle alivio. Un día, apareció en su puerta, sin avisar. Guadalupe dudó en abrir, pero la visión del sacerdote en su umbral era una autoridad que no podía ignorar. «Guadalupe, hija mía, ¿puedo entrar?», preguntó, con voz suave y sin juzgar. Ella lo dejó entrar y le sirvió un vaso de agua. Se sentaron en el patio, en medio de las dalias florecientes. Él no anduvo con rodeos. «He oído las conversaciones, Guadalupe», dijo, mirando sus manos arrugadas, «y he oído el silencio. Tu silencio es lo que más me preocupa». Levantó los ojos y la miró directamente a ella, y luego a su vientre prominente. Dios obra de maneras misteriosas. A veces, las mayores bendiciones vienen en los disfraces más extraños. Guadalupe, que se había preparado para un sermón sobre el pecado y la vergüenza, se quedó sin palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No sé qué hacer, padre», confesó, con la voz entrecortada. «Estoy sola. Todos me han dado la espalda». «No estás sola», dijo él con firmeza. «Tienes a Dios, y tienes a este niño, y mientras yo sea el párroco de esta iglesia, me tendrás a mí». La puerta de la casa de Dios no se cierra para sus hijos, especialmente para aquellos que más necesitan refugio. La visita del padre fue como lluvia en tierra seca. Sus palabras de aceptación, su negativa a juzgarla, fueron un bálsamo para su alma herida. No ofreció soluciones fáciles, pero ofreció algo mucho más valioso: dignidad. A partir de ese día la visitaba cada semana. Le traía libros de la biblioteca de la parroquia y, lo más importante, le traía noticias del mundo exterior, filtradas por su bondad. Nunca mencionó a Mateo. En cambio, hablaba sobre el futuro, sobre el bautismo, sobre la alegría que una nueva vida traería. La actitud del padre comenzó a causar un cambio pequeño pero significativo en la ciudad. Si el padre Antonio, el hombre más santo de Pátzcuaro, no condenaba a Guadalupe, ¿quiénes eran ellos para tirar la primera piedra? Las miradas hostiles comenzaron a ser reemplazadas por miradas de curiosidad e incluso, ocasionalmente, por un vacilante saludo con la cabeza. Una tarde, Consuelo, una de sus antiguas comadres, la que siempre había sido la más amable, apareció en su puerta con un plato de tamales calientes. «Lo siento mucho, Lupe», dijo Consuelo, con los ojos llorosos. «Fuimos unas tontas. Una amiga no abandona a otra». Guadalupe la abrazó, llorando de alivio. La fortaleza de su aislamiento había comenzado a desmoronarse, no por la fuerza, sino por la amabilidad. Todavía era un escándalo, una anomalía, pero ya no era una paria completa. Tenía un sacerdote, una amiga y un bebé en camino. Era un ejército pequeño, pero para Guadalupe era suficiente para continuar la lucha. Un mes después de la partida de Mateo, llegó la primera carta. El sobre, con un sello de Tijuana, hizo que el corazón de Guadalupe se acelerara. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. La caligrafía de Mateo era como él, fuerte, angular, sin adornos. La carta era corta, casi formal. Decía que había llegado bien, que el trabajo era duro, pero pagaba bien. Preguntaba cómo estaba ella, cómo estaba la situación. Al final, escribió: «Estoy pensando en ustedes, M». No había palabras de amor, ni promesas renovadas de regreso, pero había una conexión. No la había olvidado. Ella respondió el mismo día, contándole sobre su vientre creciente, sobre la primera patada, sobre la visita del padre Antonio. No lo acusó, no lo culpó, solo relató los hechos de su nueva vida. Así comenzó una correspondencia vacilante. Sus cartas llegaban cada 2 o 3 semanas, siempre con un fajo de dinero dentro. Él escribía sobre el calor, el polvo, la nostalgia de la comida de Michoacán. Las cartas de ella eran sobre los detalles de su embarazo, los antojos, las citas médicas secretas en Morelia, la cuna de madera que estaba lijando y barnizando, la misma cuna que había sido de sus 3 hijos. A través de sus cartas, construyeron una nueva forma de relación, una intimidad a distancia, sin la presión de las miradas de la ciudad, sin la complejidad del contacto físico. Eran más honestos. Guadalupe se encontró confesando sus miedos más profundos sobre ser una madre anciana. Mateo, en respuesta,
Confesó su propia insuficiencia. Su terror de no ser un buen padre como Javier nunca lo fue para él. Lupe escribió en una de sus cartas: a veces por la noche, cuando miro las luces de la ciudad al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, pienso en lo que es una familia. Mi padre y yo nunca fuimos una de verdad. Él siempre estaba trabajando, siempre distante. No quiero ser así, pero no sé cómo ser diferente. Tengo miedo de fallarte, de fallarle a este niño, de la manera en que él me falló a mí. Esas palabras abrieron una ventana a su alma. Guadalupe entendió que la huida de Mateo no había sido solo de la vergüenza, sino del fantasma de su propio padre, de su propio pasado conflictivo. No había huido de ella, había huido de sí mismo. El dinero que enviaba era más que suficiente. Guadalupe lo guardaba en una caja de madera, intacto. No era su dinero lo que necesitaba, era a él. Pero las cartas, por insatisfactorias que fueran, eran un salvavidas. Eran la prueba de que, a miles de kilómetros de distancia, en el polvoriento desierto de la frontera, había un hombre que todavía se consideraba el padre de su hijo, y por ahora, eso tendría que bastar. A medida que el final del embarazo se acercaba, una energía primal se apoderó de Guadalupe. Era el instinto del nido, tan fuerte a los 65 años como lo había sido a los 25. Se lanzó a una furia de preparación, como si el trabajo físico pudiera ahuyentar sus miedos y su soledad. La antigua habitación de Sofía, que durante años había sido un depósito de recuerdos y objetos olvidados, fue vaciada. Guadalupe limpió, pintó las paredes de un amarillo suave y soleado, y cosió cortinas de algodón blanco. La cuna de madera oscura, herencia familiar, fue colocada cerca de la ventana que daba al jardín. Pasó días lijándola y barnizándola, sus manos moviéndose en un ritmo meditativo. Cada capa de barniz era como una oración, un deseo de protección para el niño que estaba por venir. Se puso a tejer. Sus agujas, antes usadas para hacer chales para sí misma, ahora se movían con un propósito renovado, creando diminutos patucos, gorros y una suave manta de lana blanca. Las otras mujeres del pueblo, viendo su transformación de paria a futura madre, comenzaron a acercarse. Consuelo organizó un discreto baby shower. No fue una gran fiesta, como las que se hacían para las jóvenes novias, sino una reunión íntima en casa de Guadalupe. Algunas de sus antiguas comadres vinieron, trayendo pequeños regalos y consejos no solicitados. Una mezcla de supersticiones antiguas y sabiduría práctica. Miraban su vientre con una mezcla de asombro y una nueva aceptación. La realidad del niño que estaba por venir era más poderosa que el escándalo de su concepción. Carlos, su hijo, apareció al final de la fiesta, con torpeza. Trajo un regalo, un móvil de pajaritos de madera de colores. Elena no quiso venir, dijo, en voz baja. Pero yo quise. Es para mí, mi hermanito. La palabra sonó extraña en sus labios, pero el gesto fue un paso. Un pequeño puente construyéndose sobre el abismo que los había separado. Guadalupe colgó el móvil sobre la cuna. Los pajaritos de madera giraban suavemente con la brisa que entraba por la ventana. La habitación estaba lista. Era un santuario de esperanza, un testimonio de su resiliencia. En la última carta que le escribió a Mateo antes del parto, describió la habitación en detalle. El sol de la mañana entra y hace que los pajaritos bailen sobre la cuna. Escribió: está todo listo, solo faltas tú. Sabía que él no llegaría a tiempo. La frontera estaba lejos y la vida complicada, pero al preparar ese nido, no solo estaba preparando un espacio para el bebé, estaba reivindicando su papel, su alegría. Le estaba diciendo al mundo, y a sí misma, que no importaba cómo hubiera llegado ese niño, sería recibido con amor, en un lugar de paz y belleza. Los dolores comenzaron en una madrugada de martes, suaves al principio, como cólicos, pero con una regularidad que Guadalupe conocía bien. El pánico que esperaba sentir no llegó. En su lugar, había una calma enfocada, una determinación de acero. Su plan era simple. Consuelo, su amiga, la llevaría al hospital en Morelia. Todo estaba arreglado con la misma doctora que la había estado viendo. No daría a luz en Pátzcuaro. No quería que el nacimiento de su hijo fuera un espectáculo más para el pueblo. Consuelo llegó tan pronto como salió el sol, el rostro una máscara de preocupación y emoción. El viaje a Morelia se hizo en un silencio tenso, interrumpido solo por los gemidos contenidos de Guadalupe con cada contracción más fuerte.
En el hospital, el parto fue largo y difícil. La edad de Guadalupe era un factor de riesgo, y los médicos la monitoreaban de cerca. Había preocupación en sus rostros, conversaciones en voz baja fuera de su habitación. Pero Guadalupe se concentró, canalizando toda su fuerza en la tarea en cuestión. Pensó en sus dalias, en cómo luchaban por romper la tierra y florecer. Pensó en el bebé, en esa pequeña vida que dependía de ella. No pensó en Mateo, ni en Elena, ni en la vergüenza. Solo existía ese momento, ese dolor productivo, ese trabajo sagrado. Consuelo se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, limpiando su rostro con un paño húmedo, susurrando palabras de aliento. Fue la hermana que Guadalupe necesitaba, la compañera que le faltaba. Después de casi 18 horas, llegó el momento final. Con un último esfuerzo, un grito que era al mismo tiempo de dolor y de triunfo, Guadalupe dio a luz a su hijo. El primer sonido que hizo fue un llanto fuerte y saludable, un sonido que cortó la tensión en la sala de partos y llenó el corazón de Guadalupe con una alegría tan pura y abrumadora que la dejó sin aliento. La enfermera limpió al bebé y lo puso en sus brazos. Era pequeño, arrugado, con un mechón de pelo negro y espeso, exactamente como el de Mateo. Abrió los ojos, y eran los ojos oscuros y profundos de Javier. Un niño. «Es perfecto, Lupe», susurró Consuelo, las lágrimas corriendo por su rostro. Guadalupe miró el pequeño rostro de su hijo, y el mundo exterior desapareció. El dolor, el miedo, la soledad, la vergüenza, todo se disolvió en el milagro de ese nuevo ser. Lo besó en la frente. «Bienvenido, mi amor», susurró. «Bienvenido, Santiago». Eligió el nombre porque significaba el que suplanta, el que vence, y eso era él, la superación de todo. En esa habitación de hospital en Morelia, una mujer de 65 años ya no era la viuda escandalosa de Pátzcuaro. Era simplemente una madre, sosteniendo a su hijo recién nacido, renacida junto con él. Volver a Pátzcuaro con un bebé en brazos fue como entrar en la arena de un circo. Guadalupe sintió todas las miradas sobre ella, mientras Consuelo la ayudaba a salir del coche y entrar en casa. La cuna, antes un símbolo de esperanza, ahora era una realidad. Santiago dormía pacíficamente, ajeno a la conmoción que su existencia causaba. Los primeros días fueron un torbellino de tomas, cambios de pañales y noches sin dormir. Guadalupe, que pensaba haber olvidado la rutina de un recién nacido, descubrió que el cuerpo y el alma tienen memoria. Sus brazos sabían exactamente cómo acunar, su voz encontraba instintivamente las nanas. El cansancio era profundo, un agotamiento que pesaba en sus huesos de una forma que no lo había hecho en 40 años. Pero la alegría, la maravilla de tener un bebé en casa de nuevo, lo superaba todo. Las reacciones del pueblo fueron variadas. Algunos, como Consuelo y el padre Antonio, ofrecieron apoyo incondicional. Otros mantuvieron una distancia curiosa, observándola desde lejos, pero la presencia de un bebé inocente tenía un poder sorprendente para ablandar los corazones más duros. Era difícil mantener el juicio ante un ser tan pequeño e indefenso. El chisme no desapareció, pero cambió de tono. La hostilidad dio paso a una especie de asombro incrédulo. Carlos fue el primero de la familia en visitarla. Entró de puntillas, el rostro una mezcla de admiración y vergüenza. Cuando Guadalupe puso a Santiago en sus brazos, la expresión de Carlos cambió. El bebé agarró su dedo con una fuerza sorprendente, y el rostro de Carlos se deshizo en una sonrisa maravillada. Es tan pequeño», tartamudeó. «Se parece a papá». En ese momento, Santiago ya no era el símbolo del escándalo de su madre. Era su hermano, un miembro de la familia. Elena tardó más. Una semana después apareció en la puerta sin avisar. Su rostro era una máscara de neutralidad. No pidió sostener al bebé. Solo se quedó allí, mirando la cuna. «No te ves bien, mamá», dijo, la voz fría, pero con una nota de preocupación. «Estás agotada. Esto es demasiado para ti». «Estoy bien, Elena. Estoy feliz», respondió Guadalupe. Elena miró el pequeño rostro dormido de Santiago. Por un instante, su fachada de dureza vaciló. Había una chispa de algo, curiosidad, ternura, en sus ojos. «Tiene la barbilla de los Ramírez», dijo, casi para sí misma. Luego se dio la vuelta. «No puedo aprobar esto, mamá. Pero si necesitas algo, si el bebé necesita algo, llama a Carlos».
No era una reconciliación, pero tampoco era una condena final. Era una tregua, un reconocimiento de que, le gustara o no, ese bebé era ahora parte de sus vidas. Guadalupe envió una carta a Mateo con una pequeña foto de Santiago. «Está aquí», escribió. «Es hermoso. Y te está esperando». No sabía si volvería o cuándo, pero por primera vez en meses sintió una paz profunda. Ya no estaba esperando a un salvador. Tenía a su hijo, tenía su casa, tenía una paz frágil, pero real. Había regresado a Pátzcuaro no como una mujer derrotada, sino como una madre. Y eso, se dio cuenta, era la única identidad que importaba. Los años que siguieron fueron un tapiz tejido con los hilos de la rutina, el amor y un dulce cansancio. Criar a un hijo a los 60 y tantos años era un desafío que Guadalupe enfrentaba cada día. Había momentos en que sus rodillas le dolían demasiado para agacharse a recoger un juguete, en que la falta de sueño la dejaba mareada y desorientada, pero también había una sabiduría y una paciencia que no había tenido con sus otros hijos. Con Elena, Carlos y Sofía, siempre tenía prisa, siempre preocupada por el futuro, por la educación, por lo que los demás pensarían. Con Santiago, saboreaba cada momento, la primera sonrisa, la primera carcajada, los primeros pasos vacilantes, eran milagros que observaba con una profunda gratitud. Ya no estaba criando a un hijo para el mundo, simplemente estaba disfrutando de la compañía de su pequeño milagro. Santiago creció y se convirtió en un niño vibrante y curioso. Con el pelo oscuro de Mateo y los ojos de Javier, era una mezcla viva del pasado y el presente de Guadalupe. Llenó la casa silenciosa con risas, con el ruido de bloques de construcción cayendo y con preguntas interminables sobre el mundo. La ciudad, con el tiempo, se acostumbró a la visión de la abuela, mamá y su hijo. Guadalupe y Santiago se convirtieron en parte del paisaje de Pátzcuaro. Los chismes se transformaron en leyendas. ¿Has visto a Guadalupe Ramírez con su niño? Dicen que fue un milagro de Nuestra Señora de la Salud. Su historia fue absorbida por el folclore del pueblo, perdiendo su filo escandaloso y ganando un toque de magia. La relación con sus hijos mayores encontró un nuevo y delicado equilibrio. Carlos se convirtió en un tío dedicado, llevando a Santiago a pasear en barca por el lago y trayéndole dulces. Elena mantuvo su distancia emocional, pero nunca dejó de enviar regalos caros en los cumpleaños y en Navidad. Era su manera de amar, de participar sin aprobar. La correspondencia con Mateo continuó, pero con menos frecuencia. Sus cartas estaban llenas de una melancolía distante. Enviaba dinero fielmente, pero las promesas de regreso se volvieron vagas. Guadalupe dejó de esperar. Se concentró en Santiago, en darle una infancia feliz y estable. Era madre y padre, abuela y protectora. Le enseñó a Santiago a cuidar las dalias, a reconocer los pájaros por su canto, a amar el olor a tierra mojada. Hacían picnics a la orilla del lago, visitaban las islas y compraban nieve de pasta en la plaza. Su vida era pequeña, simple y llena de un amor tranquilo. Había noches, sin embargo, en que, después de acostar a Santiago, Guadalupe se sentaba en el patio oscuro y miraba las estrellas. Sentía la ausencia de Mateo como un dolor físico. Había construido una buena vida para ella y su hijo, una vida de paz, pero una pieza del rompecabezas todavía faltaba, y se preguntaba si algún día su corazón y su familia estarían verdaderamente completos. Santiago tenía 4 años, era una tarde de domingo, y la Plaza Vasco de Quiroga vibraba de vida. Las familias paseaban, los niños corrían detrás de las palomas, y el sonido de un organillero llenaba el aire. Guadalupe y Santiago estaban sentados en un banco, compartiendo un helado. Santiago, con la cara embadurnada de chocolate, se reía mientras intentaba atrapar las gotas que caían en su camisa. Guadalupe lo observaba con un amor que le llenaba el pecho. Él era su alegría, su propósito. En ese momento, sentada bajo los frondosos árboles de la plaza, se sintió completamente en paz. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba parado al otro lado de la plaza, cerca de la fuente. Estaba de espaldas, pero había algo en la forma en que se paraba, en la línea de sus hombros, que era dolorosamente familiar. Llevaba un sombrero, pero el pelo oscuro que se escapaba por debajo era inconfundible. El corazón de Guadalupe comenzó a latir con fuerza. Se dijo a sí misma que era un error, una jugarreta que le hacía su anhelo, pero entonces el hombre se dio la vuelta. Era Mateo.
Parecía diferente, más delgado, el rostro más anguloso y marcado por el sol. Había nuevas líneas de expresión alrededor de sus ojos, y su mirada parecía cargar con el peso del mundo. Él la vio. Sus ojos se encontraron a través de la concurrida plaza, y por un instante, el tiempo se detuvo. Todo el ruido, toda la gente, desaparecieron. Solo estaban él y ella, y el abismo de 4 años entre ellos. Santiago, ajeno a la tormenta de emociones que asolaba a su madre, señaló a Mateo. «Mamá, ¿quién es ese hombre que nos mira?» La simple pregunta de su hijo la sacó del trance. No supo qué responder. ¿Qué era él? ¿El padre que lo había abandonado? ¿El hombre que ella había amado? ¿Un extraño? Mateo comenzó a caminar en su dirección, despacio, con vacilación, como un hombre caminando hacia su destino o su ejecución. Cada paso que daba hacia ellos hacía que el corazón de Guadalupe latiera más rápido. Miedo, rabia, esperanza y un amor terco se mezclaban dentro de ella. El pasado, que había guardado cuidadosamente, caminaba hacia ella, a punto de colisionar con su presente pacífico. Agarró con fuerza la pequeña mano de Santiago, preparándose para el impacto. Mateo se detuvo a pocos metros del banco, la incertidumbre estampada en su rostro. Miró a Santiago, y una expresión de pura maravilla y dolor cruzó por sus ojos. «Lupe», dijo, la voz ronca por el desuso y la emoción. «Mateo», respondió ella con una voz sorprendentemente firme. «Has vuelto». «Dije que volvería», murmuró él, como si necesitara convencerse a sí mismo. Santiago miraba del rostro de su madre al del extraño, con los ojos grandes y curiosos. «Mamá, él sabe tu nombre». Guadalupe respiró hondo. «Santiago, este es Mateo. Es un viejo amigo». Mateo se agachó para quedar a la altura de Santiago, pero no se acercó demasiado. «Hola, Santiago», dijo, con la voz entrecortada. «Eres un niño muy guapo». Santiago se escondió un poco detrás de Guadalupe, tímido. «¿Podemos hablar?», preguntó Mateo, la mirada suplicante fija en Guadalupe. «¿A solas?». Ella dudó un momento y luego asintió. Caminaron en silencio hasta la orilla del lago, un lugar que ofrecía más privacidad. Santiago corrió un poco más adelante, lanzando piedrecitas al agua. 4 años, Mateo», dijo Guadalupe, rompiendo el silencio. 4 años de cartas y dinero. Eso no sustituye a un padre. «Lo sé», dijo él, con la cabeza gacha. «Fui un cobarde. Huí de todo, del pueblo, de la vergüenza, de mí mismo». Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento que parecía genuino. «Allá en el norte, trabajé, junté dinero, pero nunca encontré la paz. Cada dólar que ganaba parecía sucio, porque no estaba aquí, viendo crecer a mi hijo. No estaba contigo. ¿Por qué ahora, Mateo? ¿Por qué volver ahora? Porque finalmente lo entendí. Pasé todo este tiempo tratando de ser el hombre que mi padre nunca fue para mí, y en el proceso me convertí exactamente como él, ausente. Me di cuenta de que ser un buen padre no tiene que ver con el dinero o con lo que piensen los demás. Tiene que ver con estar presente, y no lo he estado». Dio un paso hacia ella. «No espero que me perdones, Lupe. No pido que volvamos a ser lo que éramos. Solo pido una oportunidad de ser padre para Santiago, de conocerlo, de dejar que él me conozca. Es todo lo que quiero». Guadalupe miró a su hijo, que ahora se reía mientras una pequeña ola mojaba sus zapatos. Miró a Mateo, al hombre roto y arrepentido frente a ella. La rabia que había guardado durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por una comprensión cansada. Él también era una víctima de su propio pasado, de sus propios miedos. «Ser padre es más que una oportunidad, Mateo», dijo ella, con voz suave pero firme. «Es un trabajo, todos los días. ¿Estás listo para ese trabajo?». Él asintió, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Lo estoy. He vuelto a casa, Lupe, para quedarme». Ella no dijo que sí, no dijo que no, solo miró hacia el lago, hacia su hijo, hacia el hombre que era la otra mitad de la historia de Santiago. La puerta, que había pensado que estaba cerrada para siempre, estaba entreabierta una vez más. El regreso de Mateo no fue una solución mágica. Fue el comienzo de un proceso lento y delicado de reconstrucción, como reparar una pieza de cerámica rota, pegando los trozos uno por uno, sabiendo que las grietas siempre estarían allí. Alquiló una pequeña habitación en el pueblo y comenzó a reconstruir su taller de carpintería. Al principio, veía a Santiago solo los fines de semana,
bajo la mirada vigilante de Guadalupe. Eran encuentros en el parque, paseos para comprar dulces, momentos supervisados. Mateo fue paciente, nunca forzando el afecto. Simplemente estaba presente, una presencia constante y tranquila en la vida del niño. Santiago, con la aceptación natural de los niños, poco a poco se acostumbró a ese hombre callado que sabía tallar pájaros en trozos de madera y que lo miraba con una adoración silenciosa. Un día, mientras jugaban en el patio de Guadalupe, Santiago tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Antes de que Guadalupe pudiera moverse, Mateo ya estaba allí, levantando al niño en brazos, calmando su llanto, limpiando el rasguño con una infinita gentileza. En ese momento, Guadalupe vio en él, no al amante que la había abandonado, sino al padre que su hijo merecía. La relación entre Guadalupe y Mateo también se reconstruyó, pero sobre nuevas bases. No había la pasión febril de antes, sino algo más profundo, más maduro, un compañerismo forjado en el dolor, el arrepentimiento y un amor inquebrantable por el hijo que compartían. Conversaban durante horas, no sobre su amor, sino sobre Santiago, sus manías, sus miedos, sus sueños. Estaban aprendiendo a ser padres juntos. La ciudad observaba con una curiosidad renovada. El regreso de Mateo y su dedicación a Santiago silenciaron a los últimos críticos. Su historia se convirtió en una lección de redención. El hombre que huyó había regresado para enfrentar sus responsabilidades. La viuda que causó el escándalo se había convertido en el pilar de una familia poco convencional. Los meses se convirtieron en un año. Mateo nunca pidió volver a vivir con Guadalupe, y ella nunca se lo ofreció. Encontraron un ritmo que funcionaba para ellos. Él cenaba con ellos casi todas las noches. Arreglaba las pequeñas cosas que se rompían en la casa. Era una presencia constante, un compañero. Eran una familia. Aunque no vivieran bajo el mismo techo, era una familia que habían construido a su manera, según sus propias reglas, desafiando todas las convenciones. Era imperfecta, marcada por cicatrices, pero era real. Y era suya. Era el 5º cumpleaños de Santiago. El patio de la casa de Guadalupe estaba decorado con globos de colores y serpentinas. El olor a carnitas y pastel de chocolate flotaba en el aire. La escena era una que Guadalupe, 5 años antes, en la cima de su desesperación, nunca podría haber imaginado. Consuelo estaba allí, riendo con otras mujeres. El padre Antonio, ahora más encorvado por la edad, estaba sentado en una silla, observando la escena con una sonrisa benevolente. Carlos y su esposa estaban allí, y sus hijos jugaban con su primo menor. Incluso Elena había venido desde Morelia. No sonreía mucho, pero estaba allí, una presencia silenciosa que significaba más que cualquier palabra. Mateo estaba junto a la parrilla, volteando la carne, el rostro relajado y feliz. Santiago corría por el patio, llevando una corona de papel y riendo con una alegría contagiosa. Guadalupe se sentó en su sillón favorito, con un vaso de agua de Jamaica en la mano, y observó. Miró el rostro de su hijo, un niño feliz y amado, rodeado de una familia peculiar pero llena de amor. Miró a Mateo, el hombre que había regresado de la oscuridad para encontrar su lugar al sol. Miró a sus hijos mayores, que, a su manera, habían encontrado un camino hacia la aceptación. Santiago corrió hacia ella y saltó a su regazo. «Mamá, mira lo que papá me dio», dijo, mostrando un pequeño pájaro de madera perfectamente tallado. Mateo se acercó, limpiándose las manos en un paño. Se agachó junto a la silla de Guadalupe y sonrió. Primero a Santiago, luego a ella. Era una sonrisa que contenía todo su pasado, su arrepentimiento y su presente pacífico. «¿Es feliz, Lupe?», susurró Mateo. «Sí», respondió Guadalupe, acariciando el cabello de su hijo. «Lo somos». En ese momento, el círculo se completó. El dolor, la vergüenza, la soledad, todo había conducido a ese patio soleado, a esa celebración de la vida. Guadalupe Ramírez, la maestra jubilada, la viuda de Pátzcuaro, la madre escandalosa, miró su vida y vio que no era una línea recta, sino un círculo, lleno de finales que eran en realidad nuevos comienzos. Aprendió que la vida no pide permiso para empezar de nuevo, y que el amor, incluso si nace en el suelo más improbable, puede crear las flores más hermosas y resilientes. No se arrepentía de nada. En su corazón solo había una inmensa y serena gratitud. La historia de Guadalupe
nos muestra que la vida rara vez sigue el guión que escribimos para ella. A veces, los capítulos más inesperados son los que nos traen la verdadera felicidad. Si este viaje por el corazón de Michoacán te ha conmovido, si la resiliencia de Guadalupe y la redención de Mateo te han hecho reflexionar, entonces la invitación está hecha. Deja tu like para que más personas puedan encontrar esta historia. Comenta abajo qué sentiste, qué parte te marcó más. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal, porque siempre hay una nueva historia esperando ser contada. Y cada historia es una nueva oportunidad de entender un poco más sobre el amor, la vida y la infinita capacidad humana de empezar de nuevo.